Era muy esperada la prueba del derbi de la capital española. Real Madrid visitando al Atlético de Madrid. Victoria con autoridad para el equipo del Cholo Simeone, que vamos a desglosar, entender, explicar con Ricardo Puch, Richard Méndez, Fernando Palomo. Bienvenidos los tres. Vámonos por partes, Fernando Palomo, como se dice coloquialmente. Teníamos la ligera sensación de que eventualmente las ausencias por lesión o partidas del club en algún punto le iban a cobrar factura al Real Madrid y a Carlo Ancelotti. ¿Esa es la explicación de lo que pasó el domingo en el Metropolitano? ¿O cómo explicas la victoria del Atlético de Madrid de esa manera tan contundente contra el rival de la ciudad? Es una de ellas, creo. Mauricio, un saludo a todos. Creo que no se puede explicar solo porque el Madrid quedó corto en el mercado y no tiene un centro delantero y que haya decidido Carlo Ancelotti salir a este partido sin el único con el que cuentan, que es José Lu. Pasa por, creo, la ocupación de los espacios también. Decidió con ello meter a 5 mediocampistas, Modric como titular, Kroos también como titular, pero el partido no pasaba por ahí, el partido no pasaba por el centro de la cancha, el partido pasaba por fuera, por los costados, y ahí no es tanto que el Madrid no haya cumplido en el mercado, no, es que le hace falta laterales buenos por los costados. Nahuel Molina hizo un partido fantástico, hay quienes incluso se atrevieron a meterlo ya en el top 5 de laterales en el mundo, porque jugó un tremendo partido ante un chico como Fran García, que todavía no se asienta a la figura que fue con el Rayo Vallecano, porque claramente está vistiendo dos camisetas con un peso totalmente distinto, y le ha costado y mucho. Ha quedado expuesto ya en 2 partidos porque lo ha sacado Carlo Ancelotti. No creo que sea el principal responsable, pero la diferencia se marcó por ahí, y porque del otro lado Lucas Vázquez tampoco siente la posición. Es muy bueno cuando al Madrid no le atacan y Lucas Vázquez se muestra mucho de mitad de cancha para adelante, pero cuando le toca defender, uno recuerda que Lucas Vázquez no defiende. No es que no defienda bien ni mal, no, es que no defiende. Le conoce la espalda a cuanto extremo por ahí le pase. Y Samuel Lino es mucho más extremo que lateral y es mucho más futbolista para este equipo que el propio Carrasco, a quien ya estaba extrañando y mucho el Atlético porque se le había ido en el mercado. Así que no es tanto porque el Madrid no haya ido al mercado y la plantilla ahora se vea expuesta por este resultado. Es una plantilla extremadamente buena, pero ante lo que jugó un equipo como el Atlético, con los ejecutantes que puso en la cancha, sí, ahí ha quedado desnudada. Podemos también entender, Ricardo Puch, la manera en la que Carlo Ancelotti trató de proponer el partido desde lo que tenía. Es decir, Ancelotti voltea y sabe lo que tiene a su disposición y dice, lo que puedo hacer es esto, y al revés, del otro lado hay un técnico que fue recuperando jugadores que tenía ausencias llegando a este partido, pero fue recuperando a Coque. Memphis ya vio minutos también, es decir, era más completo el Atlético de Madrid, tenía más opciones el Cholo Simeone. De ahí entonces también se explica eso, que dentro de las opciones que tenía cada entrenador para este partido por lo menos era mucho más sólido lo que presentaba el Atlético de Madrid. Podría coincidir en que sí, pero de todas maneras me parece que se equivoca Ancelotti. No solo se equivoca Ancelotti un poco se traiciona a sí mismo y explico un poco la idea a la que voy, porque Ancelotti nos había vendido y nos había tratado de convencer que él era el primer convencido del recambio en su equipo, que tenía futbolistas lo suficientemente buenos y capaces, porque los defendió desde la pretemporada, para por fin dar un paso adelante en momentos importantes de temporada y apostar por los futbolistas que venía apostando, porque le venían funcionando igualmente. Y a la primera hora importante, ante la primera gran cita de la temporada de este Real Madrid, Ancelotti da un paso atrás y dice siempre no, y voy con los mismos de toda la vida, hasta que aguanten, hasta que me den, hasta que puedan. Y queda doblemente expuesto en ese sentido el Real Madrid, porque el partido rebasa, me parece, por lo menos a Luka Modric. Creería que igualmente a Kroos lo salva un poco el gol y alguna que otra jugada que te puede dar el alemán con el buen pie que tiene. Sí creo que a Modric lo supera por completo. Modric sale muy exhibido y habrá que lidiar con dos cosas con Modric. Con que no está para partidos como el de ayer, y luego con cómo va a estar Modric
sintiéndose como se ha sentido, ¿no? Directamente, creo yo, señalado, porque la cara de Modric cuando arranca el segundo tiempo y lo ves en el banco, es de un futbolista enojado, frustrado seguro primero por el partido que había hecho en ese primer tiempo, pero luego igualmente señalado, sabiendo que muchas culpas iban a caer sobre él. Entonces creo que ahí Ancelotti se equivoca porque por seguir apostando por los mismos y creyendo que esta vieja guardia del Madrid lo va a sacar siempre de todos los apuros, pues ya queda muy mal parado, ¿no? Yo sí creo que lo podía haber jugado diferente, yo sí creo que hay un momento en el partido, en el primer tiempo era muy evidente, cuando el Madrid trataba de tener la pelota y medianamente jugaba cerca del área del Atlético de Madrid, era dramático ver que no había un futbolista del Real Madrid, un futbolista que se metiera al área, que pisara el área, que le diera una opción al Real Madrid para tratar de algo, y ante lo nublado del juego de Rodrigo, igualmente más o menos desaparecido Bellingham en esa función, ¿no? de salvador o de rescatista que había tenido el Real Madrid, el Madrid se quedó sin ninguna opción, sin ninguna referencia para tratar de repente tener una pelota larga, desahogar un poco el juego, hacer otra cosa, y eso fue responsabilidad absoluta de Carlo Sí, porque Ancelotti. parece que le ha exigido a futbolistas cumplir con otro tipo de funciones con las que no venían cumpliendo en esta temporada, porque no es que haya jugado así con Ancelotti, ni que Kroos no haya jugado en esa posición con Ancelotti, pero no en esta temporada, y que además, Richard, la fiabilidad de Jude Bellingham como rescatista emergente del Real Madrid eventualmente se iba a acabar. No nada más eso. Carlo Ancelotti le pide que parte incluso desde otra posición uno de los partidos grandes contra el Atlético de Madrid, y creo que eso evitó que viéramos una de las mejores versiones para el Real Madrid de su gran fichaje, Jude Bellingham. Pero después del partido dice Carlo Ancelotti que el dibujo no va a cambiar, que el dibujo está bien, que el dibujo no va a cambiar y que lo que hay que mejorar es simplemente la efectividad. Con este dibujo, con esta efectividad, puede entonces sentirse tranquilo el madridismo de lo que pasó en el Metropolitano, es corregible y no va a ser la normalidad del Real Madrid cuando enfrente a categoría o a estirpe de equipos como la que enfrentó el domingo, como el Atlético de Madrid. Es corregible en la medida que tengas otros talentos para las posiciones, por ejemplo, de laterales. Hay que recordar las ausencias con las cuales llegaba el Real Madrid para estos partidos. ¿Por qué ha tenido que ir justamente Fran García a cubrir el lateral de la izquierda sin estar lo suficientemente asentado? ¿O por qué estaba Lucas Vázquez? Después lo tuvo que cambiar, pero ya ni por la capacidad completa de hombres como el propio Mendy o el propio Ceballos no los encuentras todavía en el momento idóneo para jugar un partido de estas dimensiones, y menos todavía perdiéndolo y con un equipo tan encerrado atrás. Era previsible que por esquema, desde la previa del partido, el Real Madrid se iba a ver muy débil en las bandas. Un Real Madrid que dentro de ese esquema que ha intentado implantar, o bueno, ya lo implantó de hecho Carlo Ancelotti con el 4-4-2 en el diamante en la mitad de la cancha, termina siendo un equipo que trabaja prácticamente todo su fútbol en los carriles centrales. Para poder ejecutar a la perfección ese esquema, necesitas que tus laterales tengan capacidades de desdoble permanente para poder encontrar la amplitud y la profundidad. Eso no lo encontró ayer Real Madrid. No tenía ni amplitud ni profundidad, sobre todo amplitud defensiva, porque cuando vemos una de las jugadas del servicio de Lino, que con toda comodidad está muy lejos de Lucas Vázquez, es tal vez Fede Valverde el que viene a tratar de hacer un relevo y cerrarlo, y se da el servicio para el gol de Morata. Igualmente en la jugada del servicio de Saúl Ñíguez, Lucas Vázquez estaba comprando querosén. Estaba a 7, 8 metros del hombre que levanta el centro para el segundo gol de Morata en el partido. Entonces Real Madrid ya mostraba desde la previa una fragilidad en esos sectores y fue lo que justamente termina atacando el Cholo Simeone. Ahora, hay algo que va más allá también. Cuando el Atlético de Madrid no tiene la pelota y está en ventaja en el marcador y está en el escenario más cómodo para administrar los resultados, que es cuando esa línea de 3 centrales se juntaba con los 2 carrileros y terminaba convirtiéndose en la línea de 5, además de los volantes que se juntaban bastante. Entonces el Real Madrid no encontraba una forma para entrar. Bueno, no la encuentras para entrar porque no tienes profundidad de tus laterales, que no tienes amplitud tampoco, pero que además de eso tu juego siempre está centralizado. No tienes a alguien de desequilibrio en el 1 contra 1, que es donde de pronto se pudo haber extrañado más la presencia de un Vinicius Junior, porque ese 1 contra 1 no te lo va a dar Jude Bellingham, que tiene un partido medianito hacia abajo, por decirlo así, en cuanto a la evaluación que le pudiéramos dar al trabajo del inglés, que no pudo convertirse en héroe, aunque ha sido héroe por marcar, pero no por juego en otras oportunidades, porque también ha tenido partidos flojos y sin embargo, por esa capacidad, esa estrella que tiene el futbolista inglés, es capaz de anotar y darle la victoria al Real Madrid como venía salvando hasta el momento en la liga, pero no te va a suceder siempre y no contra todos los rivales, y mucho menos contra un Atlético de Madrid
que si algo sabes de orden y de disciplina. Incluso si vemos la jugada del gol de Toni Kroos, bueno, es sí un remate desde fuera del área, pero un remate donde ciertamente demora mucho el Atlético de Madrid en ir a presionar al alemán cuando ya hace el primer regate para quedar de cara hacia el arco. Ese tipo de situaciones no se repitieron más en el partido. Entonces, desde la previa te das cuenta que el Cholo Simeone entendió lo que quizás muchos habíamos visto, pero que Carlo Ancelotti, dentro de su empeño y dentro de la poca cantidad de jugadores de confianza para él, para colocar en los puestos determinantes, pues termina sufriendo en el partido donde el técnico argentino le gana desde lo táctico y le termina ganando en el resultado desde el comienzo del partido. Vamos al equipo que ganó también el Atlético de Madrid porque venía de perder contra el Valencia, peleada el fin de semana anterior, y después de que le arrebatara el arquero de la Lazio 2 puntos de su visita al Olímpico de Roma. ¿Cuál fue la mayor virtud del equipo del Cholo Simeone el domingo, Fer? Competir, porque eso es lo que le hizo falta contra el Valencia en uno de los partidos más pobres que le haya visto yo al Atlético del Cholo. Él propio lo definió como uno de los peores, sí, como uno de los peores partidos que ha jugado su Atlético de Madrid, pero es que no tenía hambre competitiva en aquel partido, ¿no? Cayó, creo que un poco por la mala fortuna y la mala marca y una desatención ya en el último minuto en el partido en el Olímpico de Roma, y uno ya empezaba a cuestionar qué equipo nos íbamos a encontrar, porque la verdad que el partido en Roma es un resultado peor al que merecería quizás el Atlético por cómo lo juega, pero este partido iba a definir muchísimo del Atlético, y todo porque lo jugaba ya con muchas bajas también. Es un equipo que, recuperaba a Coque, pero tenía desde la primera fecha de no estar, y ese partido lo jugó apenas unos 15 minutos. La mitad del campo ya con la ausencia de Lemar por la lesión en el tendón de Aquiles, con la molestia muscular que ha dejado fuera Rodrigo de Paul, ya estaba sin ser la mitad del campo que le dio tanto equilibrio y sobre todo tanta seguridad sobre el cierre de la última temporada. Esto, y sobre todo cuando empezás a jugar ya con el rival, y que el rival es uno que te tiene tomada la medida al final del día, pues el partido significaba muchísimo más para el Cholo Simeone de lo que podía significar para el Real Madrid. Lo ha ganado, y lo ha ganado muy bien. Para pasarme un rato al otro lado de la vereda, hay que cuestionar también por qué al Real Madrid le hacen 4 goles en los últimos 5 partidos antes de los 15 minutos. Eso depende mucho del entrenador. Entrar, como le decía Zidane, enchufados al partido es responsabilidad del técnico, y le ha fallado esto al Real Madrid en los últimos compromisos. Esto, y que los tiene que definir sobre el final. Han hablado de Vinicius ya, y parece que la temporada pasada era mala palabra decir que era el Vinicius sistema, ¿no? Porque hay técnico en Ancelotti, claro, pero están extrañando muchísimo a Vinicius ahora. Ahora volvemos del otro lado, y el Atlético, creo que entre la confianza que logra Morata, posicionándose como un 9 de garantías ante la ausencia de otro que entró a jugar cerca del final, que es Memphis, creo que el Atlético gana muchísimo más que un derbi, gana mucho más que un partido, pero ojo, dependerá de cómo gestiona esta victoria en el siguiente compromiso lo que ya podamos decir del Atlético. Sostengo igual que tiene, jugando como ayer, sobre todo, plantel para pelear por el título, para ganarlo incluso, pero dependerá mucho de cómo llega a gestionar esta victoria. Sí, pero son de esas victorias que por lo menos convencen adentro del plantel de que existe la capacidad siempre y cuando se compite de la manera como lo explicó correctamente Fernando Palomo. Muchas preguntas para Carlo Ancelotti, muchas respuestas las que tuvo el Cholo Simeone después del derbi de Madrid ganado por el Atlético 3-1.